Estamos a punto de iniciar una exploración fascinante, un viaje que nos llevará a desentrañar los hilos invisibles que conectan nuestras vidas con la de aquellos que nos precedieron, nuestros padres, abuelos y bisabuelos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué repiten cierta frase de sus padres? ¿O por qué reaccionan de manera similar a sus abuelos ante ciertas situaciones? Sienten que a pesar de sus mejores intenciones, ciertas dinámicas familiares parecen persistir a través de las generaciones. Hoy develaremos los patrones generacionales, las huellas dactilares invisibles que se imprimen en nuestra psique, en nuestras relaciones y en la forma en que navegamos el mundo. Vamos a entender cómo estas herencias no genéticas moldean nuestra identidad, nuestras decisiones y en última instancia nuestro destino. Pero no solo eso, también descubriremos cómo podemos conscientemente elegir qué patrones mantener, cuáles transformar y cuáles dejar ir, para construir un futuro más libre y pleno para nosotros y para las generaciones venideras. Prepárense para una experiencia reveladora, donde cada uno de ustedes será protagonista de su propia historia generacional. Comencemos. ¿Cómo se forman los patrones generacionales? Imagínense un terremoto que sacude una ciudad entera. Todos los que lo vivieron, de alguna u otra forma, quedaron marcados. Lo mismo pasa con los eventos históricos y sociales importantes. Una guerra, una crisis económica, una revolución tecnológica o incluso un cambio cultural profundo. Y estos pueden moldear la forma de pensar, de sentir y actuar de una generación completa. En segundo punto tenemos la educación y crianza. Óigase bien, estimados participantes, la forma en que somos criados tiene un impacto gigantesco. Los estilos de crianza, los valores que nos inculcan, las creencias que se transmiten y las normas de comportamiento que se establecen en el hogar son como los cimientos sobre los que construimos nuestra personalidad. Un ejemplo, si en una familia siempre se ha valorado el trabajo duro y la austeridad, es muy probable que estas sean las características que se repitan en las siguientes generaciones. El tercer punto tenemos las normas culturales y sociales. Estimados, cada sociedad tiene sus propias reglas, no escritas, sobre cómo debemos ser. Estas normas culturales y sociales influyen en la forma en que se forman los patrones generacionales. Un ejemplo muy palpable es que en algunas culturas se valora mucho la obediencia y el respeto a los mayores, mientras que en otras culturas se fomenta más la independencia y la individualidad. Otro punto importante son los roles familiares y dinámicas relacionales. Señores y señoras, dentro de cada familia hay roles que se repiten: el protector, el rebelde, el mediador, el que siempre resuelve los problemas. Estas dinámicas relacionales y los roles que se asumen dentro del núcleo familiar pueden perpetuar patrones. Ejemplo, si una hija siempre ha asumido el rol de la fuerte en la familia, es posible que esa misma fortaleza o la necesidad de serlo se transmita a sus propios hijos. Creencias y narrativas familiares. A veces, estimados, las historias que se cuentan en casa, las anécdotas sobre los abuelos, los secretos familiares o las creencias sobre el éxito, el fracaso en el amor, son como el pegamento que une a las generaciones. Y óigase bien, estas creencias y narrativas familiares pueden influir
en cómo las personas perciben el mundo y cómo se comportan, logrando así repitiendo patrones de éxito o fracaso o incluso de conflictos. Y para finalizar, otro punto importante dentro de la formación de los patrones generacionales son los mecanismos de afrontamiento. Cuando las generaciones anteriores enfrentaron dificultades, desarrollaron formas de lidiar con ellas. Estos mecanismos de afrontamiento, es decir, la estabilidad económica a toda costa, a ser extremadamente cauteloso, pueden transmitirse. A veces son útiles, pero otras veces pueden ser patrones que limitan el crecimiento o el bienestar de las siguientes generaciones. Cabe destacar que los patrones generacionales, estimados participantes, no son una maldición ni una bendición. Son simplemente el resultado de un complejo entramado de influencias que se van tejiendo con el tiempo. Seguimos. Para comenzar este seminario, el día de hoy es importante definir qué son los patrones generacionales y se pueden definir como los comportamientos, actitudes, creencias y formas de relacionarse que se transmiten de una generación a otra, dentro de una familia o grupo social. Imagina que son como el ADN, cultura o emocional de una familia. Y estos patrones pueden ser positivos o negativos y se forman a través de la observación, de las experiencias compartidas y la forma en que se manejan los eventos significativos a lo largo del tiempo. A menudo operan de manera inconsciente, influyendo en nuestras decisiones y en cómo vemos el mundo, incluso si no somos plenamente conscientes de su origen. Comprenderlos es crucial porque nos permite identificar cómo el pasado puede estar moldeando nuestro presente, darnos cuenta y de lo que deseamos cambiar para nuestro propio bienestar y el de futuras generaciones. El estudio de los patrones generacionales ha sido abordado por diversos pensadores, tanto en el ámbito de la filosofía como en el de la psicología y la medicina, especialmente en el contexto de la terapia familiar y la psicogenealogía. Aquí les presento algunos influyentes en el ámbito de la psicología y la terapia familiar. Sigmund Freud, aunque no habló directamente de patrones generacionales como lo entendemos hoy, sus conceptos de inconsciente, represión y la idea de que ninguna generación es capaz de ocultar a la que le sigue y sus procesos anímicos de mayor sustantividad sentaron las bases para entender cómo las experiencias pasadas y no resueltas pueden influir en las siguientes generaciones. Carl Gustav Jung desarrolló el concepto de inconsciente colectivo, los arquetipos, sugiriendo que existen patrones de pensamiento y comportamientos universales heredados de nuestros ancestros que influyen en nuestra psiquis. Annie Selin-Schutzenberger, pionera de la psicogenealogía, esta psicóloga francesa se centró en cómo los traumas, secretos y eventos no resueltos de generaciones anteriores pueden manifestarse en la vida de los descendientes, a través de lo que ella llamó lealtades invisibles. Bert Hellinger, creador de las constelaciones familiares, una metodología terapéutica que busca revelar las dinámicas ocultas en el sistema familiar y cómo éstas influencian la vida de los individuos. Hellinger postula que exige órdenes del amor,
que al ser transgredidos generan desequilibrios y repeticiones de patrones disfuncionales en las siguientes generaciones. Murray Bowen desarrolló la teoría de los sistemas familiares, que explora cómo los patrones de interacción y la diferenciación donde se transmiten de una generación a otra. Sus conceptos de triangulación procede de procesos de transmisión multigeneracional y proyección familiar para entender la herencia de patrones emocionales y de comportamientos. Alejandro Jodorowsky, a través de la metagenealogía, combina el estudio del árbol genealógico con el arte y la terapia, buscando sanar los bloqueos y patrones limitantes heredados. Hablemos un poco sobre Daniel Goleman, un psicólogo que popularizó el concepto de inteligencia emocional, describiéndola como la capacidad de reconocer, comprender, manejar y regular las emociones propias y ajenas. Aunque Daniel Goleman no profundizó directamente en los patrones generacionales, su trabajo sienta las bases para comprender cómo la inteligencia emocional se desarrolla a lo largo de la vida y cómo puede ser influenciada por el entorno social y cultural. Daniel Goleman también relacionó con su gran proyección en ese libro Las tres caras de la mente. Es importante aclarar que el libro de las tres caras de la mente, pensar, sentir y actuar hacia tu mayor potencial, fue escrito por Eli Beauport y Aura Sofía Díaz, y no por Daniel Goleman. Sin embargo, este libro complementa la idea de Goleman al explorar cómo las inteligencias o formas de operar del cerebro interactúan para influir en nuestras experiencias. Este libro, Las tres caras de la mente, puede enriquecer la comprensión de cómo los patrones generacionales afectan la inteligencia emocional. La primera cara de la mente es que siente, la límbica. Aquí, estimados participantes, residen nuestras emociones, motivaciones y la capacidad de conexión afectiva. Los patrones generacionales impactan directamente en el desarrollo de esta mente. Si una familia desalienta la expresión emocional, la mente que siente puede volverse reprimida o disfuncional. La otra cara de la mente es la que piensa, el neurocórtex. Es crucial para la autorregulación y el manejo de las habilidades sociales. Aunque Goleman enfatiza que la inteligencia emocional va más allá de la mente racional pensante, y esta va a ser crucial para la autorregulación y el manejo de las habilidades sociales. Óigase bien, esta mente permite la reflexión sobre los patrones generacionales y la toma de decisiones consciente para cambiarlos. También él habla de la tercera cara de la mente que percibe patrones, que es el cerebro reptiliano y otras áreas. Esta es la cara que puede ayudarnos a reconocer y a entender los patrones generacionales en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Y estimados participantes, al identificar estas dinámicas perspectivas que son a menudo inconscientes, podemos traerlas a la conciencia y comenzar a transformarlas. Para entender la relación entre la inteligencia emocional y la inteligencia intrapersonal y patrones generacionales en el contexto de las relaciones, es útil desglosar conceptos y luego ver cómo
interactúan. La inteligencia emocional se refiere a la capacidad de una persona para reconocer, comprender, gestionar y utilizar sus propias emociones, así como para percibir, comprender y manejar las emociones de los demás. Es una habilidad fundamental para el bienestar personal y el éxito de las relaciones. Y esta se compone de varios elementos claves. En primer lugar tenemos la autoconciencia emocional, que se define como la capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones, así como su impacto en tus pensamientos y comportamientos. En segundo, tenemos la autorregulación emocional, que se define como la habilidad para manejar y regular tus emociones de manera efectiva, controlando impulsos y adaptándote a diferentes situaciones. En tercer punto tenemos la motivación. Se define como la capacidad de usar las emociones para motivarte a ti mismo y alcanzar tus metas. En cuarto lugar tenemos la empatía. Se define como la habilidad de comprender y sentir las emociones de los demás, colocándote en su lugar. El quinto paso para finalizar es las habilidades sociales, que se define como la destreza para manejar las relaciones, influir en los demás, comunicarse eficazmente y resolver conflictos y construir conexiones. Estimados participantes, la inteligencia emocional y la interpersonal son las herramientas fundamentales para navegar y transformar los patrones generacionales en las relaciones. Recuerden que la inteligencia emocional, como base, está la autoconciencia, que es el primer paso para identificar los patrones generacionales que te están afectando. Porque lo más importante, estimados, es reconocer tus propias emociones y cómo tus relaciones están ligadas a lo que aprendiste en casa, de esos comportamientos heredados que no son saludables. La autorregulación te da la capacidad de elegir una respuesta diferente en lugar de reaccionar impulsivamente según tus patrones antiguos. Óigase bien, una vez que eres consciente de tus propios patrones, la inteligencia interpersonal entra en juego para manejar las relaciones con los demás. La empatía te va a permitir entender que tu pareja o tus amigos también pueden estar influenciados por sus propios patrones generacionales. Y estimados, estas habilidades sociales te capacitan para comunicarte de manera efectiva, establecer límites saludables y resolver conflictos de una forma que rompa con los ciclos disfuncionales del pasado. Al desarrollar tanto tu inteligencia emocional como la interpersonal, puedes activamente romper ciclos negativos y construir relaciones más saludables y resilientes. No se trata de borrar el pasado, sino de tomar conciencia de cómo el legado familiar te ha moldeado, y a partir de allí, estimados participantes, podremos tomar nuestras propias decisiones conscientes para forjar nuevos patrones basados en el respeto, la comprensión y la conexión genuina. En resumen, se puede decir que la inteligencia emocional, estimados participantes, te da la capacidad de entender y manejar tu mundo interno, es decir, tus emociones y cómo se relacionan con tus patrones generacionales, mientras que la inteligencia interpersonal te proporciona
las habilidades para interactuar de forma constructiva con el mundo externo, es decir, con las personas en tus relaciones, permitiéndote así, estimados participantes, impactar y cambiar conscientemente los patrones generacionales para construir vínculos más sanos y satisfactorios. Existe una relación profunda entre los patrones generacionales, la inteligencia emocional e inteligencia interpersonal. Recuerden, estimados participantes, que los patrones generacionales son los comportamientos, las creencias y formas de relacionarse que se transmiten de una generación a otra. Y estas están intrínsecamente ligados a la inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal. Y estos patrones pueden moldear significativamente cómo desarrollamos y aplicamos estas inteligencias a lo largo de nuestras vidas. Si creciste en un entorno donde se evitaba hablar de sentimientos, es probable que te cueste reconocer tus propias emociones y las de los demás, lo que dificulta el desarrollo de una inteligencia emocional sólida. Si en tu familia predomina la comunicación indirecta o la falta de empatía, es posible que repliques estos patrones en tus propias relaciones, afectando tu capacidad para relacionarte eficazmente con los demás y negociar o trabajar en equipo. La capacidad de ponerse en el lugar de otro a menudo se aprende en el hogar. Si nuestras generaciones anteriores mostraron empatía, compasión y escucha activa, es probable que las habilidades se desarrollen en los descendientes. Óigase bien, aunque los patrones generacionales pueden ser muy influyentes, no son determinantes. La inteligencia emocional y la inteligencia interpersonal son habilidades que se pueden desarrollar y mejorar a lo largo de nuestras vidas. Ser consciente de los patrones heredados es el primer paso para decidir cuáles queremos mantener y cuáles modificar y cuáles queremos desechar. Ahora bien, aquí doy algunos ejemplos de patrones generacionales tanto en el ámbito familiar como en el contexto social más amplio. Ejemplo en los patrones de comunicación. Si una familia donde se fomenta la expresión honesta y directa de pensamientos y sentimientos, lo que lleva a una mejor resolución de conflicto y comprensión. Cuando nos referimos a una comunicación abierta y asertiva, es cuando una familia donde se ha fomentado la expresión, la honestidad directa de pensamientos y sentimientos, lo que lleva a una mejor resolución de conflicto y comprensión. Una comunicación agresiva es cuando padres usan la crítica, la acusación o posturas defensivas, lo que puede generar un ambiente de inseguridad y hostilidad en los hijos, quienes pueden replicar este estilo de comunicación. También tenemos la comunicación evitativa, cuando las familias evitan la confrontación y la discusión, lo que a menudo resalta en malentendidos, suposiciones y resentimientos acumulados. Ejemplos de patrones de crianza. Cuando tenemos una crianza estricta o controladora. Si los abuelos fueron muy estrictos y no dieron libertad a sus hijos, estos hijos pueden replicar el patrón al convertirse en padres que controlan cada aspecto de la vida de sus hijos. Cuando hay crianzas con sobreprotección, padres que por temor a que sus hijos sufran, los limitan a la exploración y a la toma de riesgo, lo que puede llevar a sus hijos a tener inseguridades o dificultades para afrontar desafíos de forma independiente.
Cuando hay crianzas basadas en el miedo o la culpa, una dinámica donde se usa el miedo o la culpa para motivar a los hijos, lo que puede llevar a que estos hijos, al crecer, reproduzcan estos mismos patrones en sus relaciones o con sus propios hijos. Los patrones de afrontamiento y emocionales. En primer caso, tenemos la negación de problemas. Óigase bien, si las generaciones anteriores tendían a negar o ignorar los problemas en lugar de afrontarlos, es probable que las generaciones siguientes también lo hagan, lo que puede llevar a la acumulación de conflictos no resueltos. También tenemos la búsqueda de la perfección y la autoexigencia excesiva. Este, estimados señores, es un patrón donde se inculca la idea de que siempre se debe ser el mejor o no cometer errores, lo que puede llevar a la ansiedad, al estrés y miedo al fracaso en las generaciones futuras. También tenemos la dependencia emocional o codependencia, una tendencia a que las personas en la familia dependan excesivamente de otros para su bienestar emocional o para la toma de decisiones, lo que dificulta la autonomía individual. Patrones de afecto inconsciente. Este es donde se alternan momentos de afecto con distanciamiento, generalmente confusión y ansiedad en los miembros de la familia. Ahora vamos a hablar de los patrones financieros y profesionales. Cuando en las familias hay hábitos de ahorro o derroche, familias que siempre han sido muy ahorradoras y prudentes con el dinero, inculcando esta mentalidad en sus hijos, o por el contrario, familias con patrones de gastos impulsivos y endeudamiento. También existe la mentalidad de trabajo duro y sacrificio, una creencia de que el éxito solo se logra a través de un esfuerzo extenuante, lo que puede llevar a una cultura de adicción al trabajo o falta de equilibrio vida social. También, estimados participantes, tenemos el seguimiento de una profesión específica. Si varias generaciones de una familia han sido médicos, abogados o músicos, puede haber una presión o expectativa implícita para que los jóvenes sigan esa misma trayectoria. Vamos ahora a los patrones de relación. Hay patrones de ciclos de divorcio o relaciones inestables. Estimados, si en una familia ha habido una tendencia a divorcios o relaciones conflictivas a lo largo de las generaciones, puede ser un patrón inconsciente que se repite. También tenemos la infidelidad o falta de compromiso. Si se ha observado un patrón de infidelidad o falta de compromiso en las relaciones generacionales anteriores, esto puede influir en las dinámicas de pareja en las nuevas generaciones. Han escuchado mucho familias que dicen hay que ponerle mano dura. Si tus padres o abuelos crecieron bajo una disciplina muy estricta basada en el miedo o el castigo, es posible que de forma inconsciente adopten un estilo de crianza similar, incluso si no están de acuerdo con él racionalmente. Los roles tradicionales. En algunas familias, los roles de géneros muy definidos en la pareja, por ejemplo, el hombre es el proveedor principal y la mujer se encarga del hogar. Y esto se ha transmitido de generación en generación, influyendo en cómo se conciben las relaciones. Estimados participantes, reconocer estos patrones es el primer paso para entender por qué actuamos de cierta manera y si son patrones negativos, para poder romper con ellos y construir dinámicas más sanas en el futuro. ¿Te identificas con alguno de estos ejemplos en tu propia familia? Imagina por un momento una casa antigua, no una casa cualquiera, sino una donde cada crujido del suelo, cada marca en la pared
parece susurrar historias de quienes la habitaron antes que nosotros. En esa casa quizás hay un patrón, la forma en que las luces se dejaban encendidas o el lugar exacto donde siempre se dejaban las llaves. Pequeñas cosas casi imperceptibles que se repiten una y otra vez de generación tras generación. Ahora, lleva esta imagen a nuestra propia historia familiar. No hablamos solo de rasgos físicos o de posesiones materiales. Hablamos de algo más profundo, algo que a menudo se transmite sin palabras, casi como un legado silencioso. Piensa en la abuela que a pesar de sus sueños nunca se permitió perseguir una carrera fuera de la casa, quizás por las expectativas de su tiempo, o en el abuelo que a pesar de la alegría que sentía al tocar un instrumento, guardó ese talento en secreto, temeroso del juicio. No lo verbalizaron, no lo explicaron, pero su comportamiento, sus elecciones y sus silencios dejaron una huella. ¿Qué patrones inconscientes, qué sueños no realizados, qué miedos no expresados crees que han sido heredados en tu familia? ¿Y cómo esos legados silenciosos podrían estar influyendo en tus propias decisiones y percepciones hoy? Meditemos estas preguntas por un momento. Romper patrones generacionales implica identificar y cambiar comportamientos, creencias o dinámicas negativas que se han transmitido a través de tu familia. No es un proceso sencillo, pero es liberador. Aquí te explico cómo puedes empezar. El primer paso es reconocer qué patrones específicos existen en tu familia. Por ejemplo, problemas de comunicación, creencias limitantes sobre el dinero, tendencias a la adicción. Debes reflexionar sobre todo cómo estos patrones te han afectado. Lo segundo es la aceptación y empatía. Entiende que tus antepasados probablemente actuaron de la mejor manera que supieron, dadas sus circunstancias. Esto no justifica el patrón, pero te permite abordarlo sin resentimientos excesivos. Toma de decisión y compromiso. Decide activamente que no quieres seguir repitiendo esos patrones. Este es un compromiso contigo mismo y con las futuras generaciones. Por otra parte, debes comprometerte en el desarrollo de nuevas habilidades. Si el patrón es, por ejemplo, una mala gestión emocional, busca aprender nuevas formas de expresar tus sentimientos. Si es una comunicación deficiente, practica la escucha activa y la comunicación asertiva. Otro punto importante son el establecimiento de límites saludables. Aprende a decir no y a proteger tu espacio emocional y físico, especialmente con miembros de la familia que perpetúan los patrones. Otro punto importante sería la búsqueda de apoyo. Considera la terapia, grupos de apoyo o la ayuda de un mentor. Hablar con alguien externo puede darte nuevas perspectivas y herramientas. Práctica y paciencia. Romper patrones es un viaje, no un evento único. Habrá recaídas y es importante ser paciente contigo mismo y seguir practicando los nuevos comportamientos. Al romper estos patrones, no solo te beneficias a ti mismo, sino que también creas un camino más saludable para las futuras generaciones de tu familia.
Los patrones generacionales, estimados participantes, y llegando en una conclusión, serían el efecto de un legado silencioso que se transmite de forma casi imperceptible, moldeando nuevas creencias, comportamientos y la forma en que nos relacionamos con el mundo. Pero este silencio no implica inmutabilidad. De hecho, el mayor hallazgo y la conclusión más esperanzadora al explorar este tema es que tenemos el poder de transformar este legado. No estamos condenados a repetir indefinidamente los errores o las limitaciones de generaciones anteriores. Al entender cómo nos han influenciado y al reconocer su origen, iniciamos un viaje de liberación y empoderamiento. Y este acto de introspección no solo nos beneficia individualmente, sino que resuena a través de las generaciones futuras. Al romper un patrón dañino, estamos creando una nueva narrativa, una senda de bienestar y crecimiento para aquellos que nos seguirán. En lugar de ser una carga, este legado se convierte en una oportunidad para aprender, sanar y construir un futuro más consciente, resiliente y pleno. Al final, los patrones generacionales nos recuerdan que somos parte de una historia más grande, pero también que somos sus autores presentes, con la capacidad de escribir un capítulo nuevo, lleno de esperanza y propósito. Ahora bien, aquí tienes algunas preguntas para una breve autorreflexión sobre los patrones generacionales. ¿Qué comportamientos o creencias de mi familia de origen reconozco en mí mismo o en mí misma, tanto positivos como negativos? ¿Cómo han influido estos patrones en mis decisiones, relaciones y visión del mundo hasta ahora? ¿Qué patrones quiero mantener y cuáles estoy dispuestos o dispuestas a cambiar o romper para mi propio bienestar y el futuro de mis generaciones? La clave está en ti. Descubre el poder de cambiar. Quien habló para todos ustedes, la doctora Samaris Hernández. Nos vemos en el próximo seminario.